es un atraco desde la primera página hasta la última página este contrato. Hay unas tarifas o unas tasas administrativas. O sea, que están exonerados de impuestos, Vinci. Absolutamente, José. Y no tiene la República Dominicana la capacidad de administrar esos aeropuertos. O ese volumen de dinero está orientado a ser invertido en el Gran Santo Domingo. ¿Y por qué no se invierte en los aeropuertos? Y escuchar gente en los medios defendiendo ese atraco vulgar. Usted no me puede decir a mí que en una concesión usted no ha sido capaz ni siquiera del parqueo del aeropuerto. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Carlos Peña, candidato a la presidencia de la República Dominicana por el partido Generación de Servidores. Con él estaremos analizando este contrato de Aerodón que ha sido cuestionado por muchos sectores de esta sociedad y que él tiene un punto de vista que me gustaría lo haga público. Bienvenido. José, gracias de corazón. Sabe que estar contigo y estar en este espacio para mí es algo sumamente placentero. Agradecerte a ti el poner esta plataforma siempre al servicio de la democracia y contar con nosotros para estas invitaciones. Usted sabe que ese es nuestro objetivo siempre, damos espacio a todas las voces que el pueblo dominicano pues merezca escuchar, porque somos una tribuna abierta en servicio de ese país. Y queremos saber, basado en esta misma premisa, ¿qué lectura o qué estudios, mejor dicho, usted le ha hecho a este nuevo contrato de Aerodón, esta renegociación con la que se adelantan unos 700 millones de dólares y donde hasta más de 30 años el Estado estará comprometido con Aerodón y Vinci Airports, que es la compañía francesa que se encarga también de estas operaciones aeroportuarias en el país? Si me pidieras definir este contrato con una sola palabra, José, yo te lo diría de manera muy certera: atraco. Esto es un atraco al pueblo dominicano, lo que Luis Abinader está planteando en este contrato. Y es un atraco que tiene nombre y apellido. Luis Abinader y el gobierno del PRM serían los responsables de esto. En este contrato, que tiene un trasfondo, y yo quiero que tú me permitas hablar un poco del trasfondo histórico de todo esto. Ese trasfondo también lo resumió Luis Abinader cuando hizo la alocución pública, pretendiendo anunciar algo positivo. Lo que hizo fue revelarse como un gran cómplice de lo que ahí se está haciendo. En ese trasfondo, pues hay unas tarifas o unas tasas administrativas que después de la concesión original que se dio en 1999 por otra persona que también quiere volver al gobierno, ¿no? Quizá para terminar de privatizar, privatizar lo que no pudo privatizar en ese momento. Las tasas administrativas sobre las cuales se ganó esta concesión, la empresa que en ese momento que era Aeropuertos Siglo XXI la obtuvo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo sobre unas premisas de que no se iban a aumentar las tasas administrativas que pagamos los usuarios de nuestros aeropuertos. Porque yo quiero que la audiencia tuya sepa que todo el dinero del que vamos a hablar y estamos hablando en este tema no sale de la nada, sale del bolsillo de los dominicanos. Todas estas tasas las paga el dominicano a través del ticket aéreo, por una parte, la mayor parte, y la otra parte por servicios, servicio del parqueo, servicio de la maleta, el servicio que tiene que ver con los usos de las tiendas, no del salón de embajadores, de los salones VIP. Todos esos son beneficios colaterales de estas concesionarias. Pero ¿qué pasó en el 99 después de la concesión? Entró el gobierno del PRM de aquel entonces, 2000. El PRD, que ahora es el PRM. Que es el PRM, sí. 2000-2004. Hubo una crisis económica que todos conocemos. Nos costó esa crisis más de 55.000 millones de pesos. ¿Qué hizo el gobierno de entonces? Llamó a los concesionarios y le dijo: miren, ustedes tienen problemas, ustedes van a la quiebra, déjenme ponerle unas tasas administrativas transitorias. Ojo con eso, de eso no se ha hablado en este debate. Tasas administrativas transitorias. Una vez se supere la crisis, desmontamos esas tasas. Tamaño sorpresa, José. Esas tasas llegaron hasta este momento que Luis Abinader ha renegociado el contrato.
O sea, todos los gobiernos dejaron eso que era transitorio, lo dejaron allí. La aumentaron. Danilo le agregó a esa tasa beneficios a esa concesión, y Leonel Fernández, cuando regresó, también le agregó beneficios a esa concesión. Para resumirte, esa tasa indebida, que en nuestro plan de gobierno lo habíamos expuesto antes de que esto se revelara, está incluida eliminar esa tasa, porque ya no debe ser cobrada porque era transitoria, y las razones por las cuales se le entregaron ya no existen. Esas tasas superan los $15 por cada ticket aéreo que se compra para entrar y salir de República Dominicana. Es la tasa que encontró Abinader, que no debió existir, repito, y que tú multiplicas eso por los 7 millones de personas que entran y salen de República Dominicana, eso te da un volumen de dinero que supera los 120 millones de dólares al año aproximadamente, para que tengas idea. Nosotros planteamos y lo vamos a hacer, eliminarla. ¿Qué ha hecho Abinader? En lugar de irse atrás a ver el origen de esas tasas administrativas que no estaban contempladas en el contrato original de aeropuertos siglo XXI, no estaban contempladas, sino que los gobiernos irresponsables se las regalaron a esta gente, porque evidentemente son grupos económicos que financian las campañas políticas de esos candidatos, de esos partidos chatarras, como yo le llamo. ¿Qué hizo Abinader? Incrementarla, José, de $15.42 a $21 en este contrato. Ojo con lo que estoy diciendo. De 15 a 21, o sea, casi $7. $7 por cada pasaje que compremos los dominicanos para salir de República Dominicana y para entrar a República Dominicana. Eso es tan así que Aerodón ya lo anunció a sus líneas aéreas. Y le digo a las líneas aéreas que estas son las nuevas tasas que van a regir en los aeropuertos concesionados a partir de esta renegociación, y lo hizo de tal manera que yo me sorprendí, porque cuando lo anunció, y tengo el documento que circuló, me hicieron llegar la gente de los mismos aeropuertos, lo publicó Aerodón antes de que el Congreso aprobara el contrato. O sea, quedaba como un hecho tácito que ese Congreso, así como lo hizo la Cámara de Diputados, sin leer ese contrato, le dio para allá como que eso no importaba y el mundo se va a acabar y hay que aprobarlo automáticamente. Ellos lo sabían porque tenían la palabra del jefe del Congreso, que es Luis Abinader. En el Congreso solo se aprueba lo que Luis Abinader ordene que se aprueba, y no se aprueba lo que él no ordene. ¿Por qué no se ha aprobado el Código Penal, José? No se ha aprobado porque Luis Abinader quiere que le incluyan las 3 causales, que le legalicen el aborto. Y hay una sociedad que está presionando a esos diputados para que no aprueben eso, y los diputados que quieren reelegirse están creyéndole a esa sociedad y están escuchando lo que la sociedad le dice. Pero no se ha aprobado el Código Penal es porque el hombre no se ha impuesto, como se ha impuesto para que se le aprueben los 32.000 millones de dólares que ha cogido prestado, y como se impuso para que le aprobaran este contrato de Aerodón, violando todo el procedimiento en la Cámara de Diputados, violando los plazos, violando la capacidad deliberativa de los legisladores. La democracia, en ese sentido, se tiró por el suelo. Cuando uno analiza eso, que los $15, que en lugar de ser eliminados, Abinader se lo extiende, se lo amplía a $21 por entrada y por salida, sumado a la prisa con que ha sido este contrato renegociado, entiéndase, 7 años antes, José, del vencimiento, que era en el año 2030, apresurarse de esta manera no nos deja otra alternativa que no sea pensar que este dinero, estos 715 millones de dólares aproximadamente, que se le estaría entregando por adelantado, o 775 millones de dólares por adelantado, no es más que el dinero con el cual Luis Abinader pretende montar su campaña reeleccionista. Y a mí me sorprende. A mí me sorprende porque cuando la gente me preguntaba, don Carlos, ¿y dónde el PRM ha metido los 32.000 millones de dólares que ha cogido prestado? Y yo decía, lo tienen guardado en algún lugar para sacarlo ahora en la campaña reeleccionista. Pero resulta que el dinero no está.
Y una evidencia de que el dinero no está es que han hecho este negocio. ¿Qué fue lo que hicieron? Esos 775 millones de dólares es el impuesto a futuro que se iba a pagar, que lo han recibido por adelantado. Como no pueden decir eso públicamente, lo están colocando como un aporte solidario de esta empresa que el mismo presidente bipolar que tenemos, que es Luis Abinader, es un presidente bipolar, que en un mismo discurso te dice, esta empresa ha violado el acuerdo, no ha cumplido con sus compromisos, y en el mismo discurso te dice que le está regalando 37 años más a esta empresa. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Ese impuesto que me ibas a pagar a futuro, entrégamelo ahora, pero no como pago de impuesto adelantado, sino como un aporte solidario. Y yo te voy a incluir en el contrato, lo que en efecto incluyó, la exoneración hasta de un lapicero que la empresa Vinci Airport compre. O sea, que están exonerados de impuestos, Vinci. Absolutamente, José. Pero ¿cómo es posible esto, tomando en cuenta que nosotros, la base fundamental del pago de impuestos de la República Dominicana, son los que cargamos con la base tributaria? Así la es. clase trabajadora de la República Dominicana. Entonces, a ellos que se han ganado todo el dinero del mundo con esos 6 aeropuertos, hay que exonerarlos de impuestos. Absolutamente de todo tipo de impuestos están exonerados. La diferencia, José, entre nosotros y ese grupo empresarial u otros grupos empresariales que tienen la capacidad de convencer al gobernante de exonerar este tipo de impuestos, es que tú y yo no podemos darle los aportes de la campaña que ellos le estarían dando al presidente Luis Abinader. Esa es la gran diferencia, ¿no? Si te fijas, cada proyecto de eso o ese volumen de dinero está orientado a ser invertido en el Gran Santo Domingo. ¿Y por qué no se invierte en los aeropuertos? Bueno, y ellos mismos que están administrando esos aeropuertos, ¿por qué no lo hacen? No, porque el dinero se quedaría entonces en un lugar donde los electores no van a ver lo que se ha hecho. Él necesita que la gente de La Caleta vea el asfalto en las calles de La Caleta. Él necesita que la gente de Valiente vea el asfalto en el barrio de Valiente. Si se hace para reparar el mismo aeropuerto, hay gente de esos barrios humildes que van hasta morir sin nunca ir al aeropuerto, José, porque no viajan, no tienen la capacidad de movilizarse. Y como esto es un negocio y un acuerdo evidentemente reeleccionista para obtener fondos para la reelección, él necesita que eso se extrapole al universo electoral donde la gente verá lo que él va a hacer con ese dinero, entre paréntesis. ¿Qué me preocupa de todo esto? Me preocupa que con el cinismo que el PRM y el gobierno y el mismo presidente han estado presentando este proyecto, nos quiere comprar a los dominicanos como personas oligofrénicas, como gente que no tenemos la más mínima capacidad de discernir cómo se nos está tomando el pelo en este tipo de contrato. Primero, es un contrato que tiene vicios reales de inconstitucionalidad. Y aquí te adelanto, José, nosotros como Partido Generación de Servidores vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad, no solo al contrato, sino también a la ley sobre la cual se amparó Luis Abinader para firmar ese contrato. Mira cuánta maldad hay en todo esto. Él sabía, el presidente, que con la ley 340 no podía hacer eso que hizo, porque la ley 340 establece que para la concesión de este tipo de obras del Estado Dominicano, de este tipo de patrimonio del Estado Dominicano, del Estado no, de los dominicanos, hay que convocar a una licitación pública nacional e internacional. Ojo con eso. La ley vigente antes del 8 de noviembre era la ley 340 para este tipo de concesiones. ¿Sabe lo que hizo Luis Abinader? Le ordenó a los sellos gomígrafos que tienen el Congreso que le aprobaran una nueva ley, que es la ley que está llamada para regularizar o renegociar las concesiones que se hayan otorgado antes de la ley 340. Fíjate cuánta maldad. Como premeditación. Premeditación y alevosía. Como yo no puedo entregar esta obra grado a grado con el escenario jurídico que plantea la ley de compras 340, déjame echar la ley de compra 340 a un lado y crearme una ley a mi imagen y a mi semejanza para renegociar ese contrato. Y ahí está la ley. Pero se les olvidó algo.
se le olvidó el principio de la irretroactividad de la ley. La ley de carácter constitucional no puede ser retroactiva a menos que sea para beneficiar al reo, lo dice la Constitución. ¿A qué me refiero? Bueno, X persona fue condenada a 15 años, pero de repente viene una ley que dice que para ese tipo de delito ya no son 15 años, son 5 años, y el individuo tiene 14 años. No, hay que afectar a ese individuo con esa ley y bajarle la pena a lo que esa ley dice. Es la condición que la Constitución pone para que una ley pueda ser retroactiva. Luis Abinader se llevó eso de paro. ¿Por qué se lo llevó de paro? Porque con esta ley está diciendo que lo que la 340 establece para otorgar estas concesiones aplicará también al pasado. Eso viola la seguridad jurídica inclusive. Totalmente. Del empresariado. O sea, yo fuera un empresario en República Dominicana con intereses e inversiones en nuestro país, yo estuviera preocupado con eso que hizo Luis Abinader, porque en esta ocasión lo hizo para beneficiar a un grupo empresarial, pero esa ley le da también la facultad para afectar a otros grupos empresariales, José. O sea, para él terminar con esos procesos de licitación democráticos, abiertos, nacionales e internacionales, él tiene la potestad de asignar a quien él quiera el contrato por el tiempo que él quiera, sin que nadie le pueda contradecir. Y se hizo una ley para eso. Ahí es que está la perversidad de Luis Abinader en medio de este contrato y de otros, porque estamos hablando de este, pero cuando se abra la caja de Pandoras de los fideicomisos, José, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos están en el gobierno, están en el poder, todavía tienen capacidad de maniobrar muchas cosas, de cerrar muchas voces, pero que se vean en el espejo de los que salieron del gobierno pasado. Cuando ya se vieron sin poder, las mismas estructuras mediáticas que les solapaban todas esas cosas, estuvieron publicando todo lo que ellos hicieron. Eso mismo va a ocurrir con el PRM. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de meses incluso, porque el PRM se va del poder. El país no resiste un día más después del 16 de agosto de Luis Abinader y del PRM en el gobierno. De manera que el pueblo dominicano sepa que Aerodón es un modelo de contrato, esta renegociación, que supera la Sunlan. Supera la Sunlan. Los 120 millones de la corrupción de la Sunlan es superado con este contrato. Y es algo similar. Se cogió un dinero por adelantado, es lo que ha hecho Luis Abinader. Tomó un dinero por adelantado para ejecutarlo ahora con proyección a impuestos futuros. Pero también supera el Acuerdo de Madrid, José. ¿Qué fue lo que se hizo con el Acuerdo de Madrid en el 2001? Lo que se hizo fue que se renegociaron las tarifas eléctricas y se extendieron los contratos hasta el 2016, contratos que tenían que vencer en el 2004. Se extendieron hasta el 2000. La llamada Unión Fenosa. A la Unión Fenosa, en ese caso, y a todo el sector eléctrico de ese momento. Y eso nos costó a nosotros miles de millones de dólares. Es lo mismo que ha hecho Luis Abinader con este contrato. Háblame de la similitud con el peaje sombra, porque también se está basando en un estudio de Indra que tiene aquí en la República Dominicana como un ángel divino. Todos los gobiernos operan con esta empresa. Indra está en todo. Así es. Entonces, Indra elabora un estudio tomando en cuenta el posible flujo futuro de los pasajeros. La proyección de pasajeros. La proyección futura. Entonces le dice al Estado Dominicano, si es menos, tú tienes que pagar tanto, pero si es más, de ese excedente yo te voy a dar un 10%. O sea, señor, ¿y qué es esto? No, es un atraco desde la primera página hasta la última página este contrato. Y la similitud con la concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná, en que se creó ese peaje sombra, me vas a pagar, dijo la concesionaria, por los vehículos que no transiten por los peajes, si estos, evidentemente, se salen por debajo de la curva de los que deben transitar por ahí. Y por ese concepto, el último año, Luis Abinader llegó a pagar 4.000 millones de pesos, José, solo por ese concepto. Bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si por alguna razón el Dios de Israel nos guarde y nos proteja, el flujo de turistas que viene de Estados Unidos, sobre todo,
a República Dominicana. Si por alguna razón ocurre algo en Estados Unidos que haga que reduzca la cantidad de pasajeros norteamericanos a nuestro territorio, pues ese promedio que sacó Indra en su estudio de proyecciones, si está por debajo de lo que Indra estableció, nosotros, no el Estado dominicano, porque cuando la gente escucha el Estado no tiene dinero. El Estado es una ficción. Lo que existimos somos nosotros, José. Los que ponemos los cuartos somos nosotros. El Estado no produce. El Estado es una estructura diabólica, opresora. Es un aparato burocrático que hay que hacerlo cada vez más pequeño. Mientras más pequeño el Estado, más grande es el ciudadano. Somos nosotros. Nosotros tendremos que pagar por esos pasajeros que no ingresaron en el tiempo de la ejecución de ese contrato. Entonces, Luis Abinader quiere que uno le aplauda eso y escuchar gente en los medios defendiendo ese atraco vulgar. Y yo te voy a revelar algo, José. Como presidente de la República, con la ayuda de Dios y el apoyo de nuestra gente, nosotros vamos a desconocer ese contrato. Que lo sepa esa empresa, no le vamos a dar aquiescencia a ese contrato, lo vamos a denunciar y si tenemos que irnos a un arbitraje internacional, no será la primera vez que yo participo en un arbitraje internacional y la última vez en que participé fui parte del equipo que le devolvió de este al Estado dominicano, al pueblo dominicano. De manera que no tenemos miedo de eso. Y evidentemente sabemos que esta gente van a enfilar sus cañones, como ya lo han estado haciendo, contra nosotros y contra nuestra campaña. Pero el interés de los dominicanos tiene que defenderse y no es Luis Abinader quien lo va a defender. ¿Y no tiene la República Dominicana la capacidad de administrar esos aeropuertos? No existen técnicos en la República Dominicana, no existen técnicos en otras partes del mundo dominicanos que hayan trabajado en aeropuertos, que conozcan de esa clase de operaciones. No puede la República Dominicana administrar lo que es suyo. O sea, yo no estoy en... Porque esto es un recurso estratégico. Sin lugar a dudas. No tengo problemas con que el sector privado lo administre. Lo que hay es operar con reglas claras. ¿Cuáles son las reglas claras? O sea, usted no me puede decir a mí que en una concesión usted no ha sido capaz ni siquiera del parqueo del aeropuerto. Más pues eso da pena eso. Ponerlo en condiciones dignas, José. El parqueo del aeropuerto, que tú vas y te das cuenta y crees que estás en un barrio marginal, por así decir, por la condición de las calles. Pero la puerta de entrada a la República Dominicana, yo dije en otra entrega con Roberto Pichardo, y lo sostengo, que parece que tú estás llegando a un país quebrado. La impresión que tú te llevas cuando tú sales por cualquiera de esas puertas, que tú vienes del exterior al país, es que tú encontraste a un país donde la gente se está cayendo a pedazos. Esto es peligroso. Ahora, incluso cuando tú lo analizas, José, quienes lo administran y quienes tienen las operaciones, efectivamente son técnicos dominicanos. Nosotros podemos hacerlo. Ahora, no es que vamos a excluir el sector privado de esto. De hecho, cuando tú analizas otros aeropuertos que están administrados por el sector privado en República Dominicana y que son propiedad del sector privado, funcionan. Con eso no hay problema. Ahora, el patrimonio de los dominicanos debe ser cuidado y protegido. ¿Tú crees que es justo que salga más económico a una gente que vive en Puerto Plata viajar de Miami al aeropuerto de Santiago que de Miami al aeropuerto Gregorio Luperón en Puerto Plata? Por el costo de los tickets aéreos. Producto, claro está, de todas estas tasas administrativas que se han colocado. El ticket aéreo en nuestro país ha sido utilizado para solapar corrupción. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes con qué se ha pagado el dinero de los aviones Super Tucano? Con $7 que se pusieron en el ticket aéreo. ¿Sabías eso? Con eso se compraron. Con eso se compraron los aviones Super Tucanos. Se multó al dominicano que entra y sale de nuestro país con $7. Y con eso se pagó el préstamo de los aviones sobrevaluados, Super Tucanos. Nosotros cuando analizamos, por ejemplo, el precio de un ticket aéreo de Miami a California y lo comparamos con ese mismo ticket de República Dominicana a Miami, la distancia es 3 veces o más. La diferencia de Miami a California es 3 veces más que de Miami a República Dominicana. Tamaño de sorpresa, José. Sale más barato el ticket de Miami a California que de Miami a República Dominicana.
¿Por qué? Por todo este atraco que se ha incluido en los tickets aéreos. Y los mismos dominicanos te lo dicen en la diáspora. Pero yo no sé por qué a mi país me cuesta tanto, me dicen ellos, ir a mi país. Y aquí yo ando todo América del Norte. Con lo que pago un ticket a República Dominicana, yo ando toda la costa sur, toda la costa este, la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Y eso qué hace? Que aleja al mismo dominicano de su propia tierra. Eso nosotros podemos transformarlo, José, yéndonos al desmonte de todos estos adefesios que estos gobiernos han colocado en el ticket aéreo. Pero en Chile, yo escuché también que en Chile ellos quisieron implementar Vinci Airports, un contrato similar, y que en Chile se le dijo que no. O sea, que la República Dominicana no puede también decir que no. Y si usted va a continuar aquí, usted va a continuar con estas condiciones como hizo Chile. No puede negociar en mejores condiciones. Es que era muy sencillo, José. Esto había que esperar. Si él no tiene, que de hecho no lo tiene Luis Abinader, no tiene el valor y el coraje para renegociar en los términos que nosotros lo haríamos en el 2024, una vez lleguemos a la presidencia, que era renegociar para desmontar esos 15.42 dólares. O sea, nosotros tenemos el estudio de eso, de lo que eso significa. Desmontar esos 15 dólares, 15.42 dólares, desde que llegáramos. Si él no tiene el valor para hacer eso, por lo menos deje que ese contrato se venza en el 2030. Y en el 2030 hacemos una licitación pública, nacional e internacional, y que el mercado venga y nos diga, pero si mañana viene un grupo empresarial que dice, no, yo quiero administrar los aeropuertos de ustedes y no quiero ninguna de esas tasas. ¿Por qué no le vamos a dar el contrato a ellos? Ahora no podemos. Ahora hay que esperar el 2060, que el hijo de mi nieto sea el que esté vivo aquí para ver lo que se va a hacer. Es un abuso, es un atropello, es dar una visión monárquica de la posición del presidente. Abinader ha creído que él es un monarca y que él heredó la presidencia como lo hereda un monarca cualquiera y que va a estar ahí por siempre. Él no está preparado para salir del gobierno y va a despertar de una gran pesadilla en el mes de agosto, el 16, cuando tenga que entregar la banda presidencial. ¿Qué esperamos nosotros? Que sea nosotros que nos la entregue y que la gente marque la casilla 28 en todas las boletas de elección. ¿Y qué papel le parece a usted, qué opinión le merece lo que está haciendo Leonel Fernández, conocido por contratos leoninos, y el mismo Abel Martínez, que por la Cámara de Diputados vio pasar también cientos de contratos que no favorecían al pueblo dominicano? Bueno, la historia de ellos les obliga a hacer silencio ante este tema. O sea, yo no puedo hablar después que yo entregué el patrimonio del Estado, las empresas del Estado. Yo no puedo venir a hablar de este tema. Pero tampoco Abel Martínez puede hablar de eso. Abel Martínez aprobó el 80%, por ejemplo, de los contratos de Odebrecht, para que tengas idea, José. De manera que está descalificada esa parte de la oposición para enfrentar este contrato. Lo lamentable de todo esto es que no hayamos tenido en esta coyuntura un Congreso crítico, un Congreso que tenga la identidad suficiente como para decirle a su propio gobierno, como lo hice yo con los tucanos, José. Cuando yo era miembro del Partido Viejo, el presidente de entonces... El PLD, sí. El presidente de entonces, Leonel Fernández, envió el contrato de los aviones supertucanos al Congreso. Y en un discurso que dimos en el hemiciclo, en la Cámara Baja, dijimos, ahí hay 25 millones de dólares de sobrevaluación. Invité a todos mis compañeros a que no votaran por eso. Ese contrato de los tucanos duró un día en el Senado, un solo día. Ay, Dios santo. Y en un solo día se aprobó en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados, después del discurso nuestro, duró 2 meses. Tanto así que las Fuerzas Armadas, que en ese entonces estaba Peña Antonio, sí, como secretario de las Fuerzas Armadas, y Altuna Tesano, que era el jefe de la Fuerza Aérea, fue el alto mando de las Fuerzas Armadas al Congreso. Y allá nos amenazaron. Públicamente, puedes googlear y lo vas a buscar, lo vas a encontrar. Les amenazaron. Sí, nos amenazaron. Dijeron, esto está detenido, 2 meses de detenido el proyecto. Esto está detenido aquí por Carlos Peña. El contrato para la compra de los aviones supertucanos no se ha aprobado porque Carlos Peña se opone a eso. Y él es el principal culpable de eso. Y llegó un comunicado del comité político
que los diputados que se oponen al contrato de los aviones supertucanos serán sancionados. Yo le dije a los dos, a las Fuerzas Armadas y al comité político del partido al que pertenecía en ese momento, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero yo no voy a votar por eso. Y seguiré invitando a mis compañeros que no voten por ese contrato, porque hay 25 millones de dólares de sobrevaluación. 10 años después se destapó el escándalo de Embraer. Ay, sí. Embraer, que de manera milagrosa hasta el administrador del Banco de Reserva lo sacaron del expediente de que ganó su gobierno, ¿no? Sí. De forma milagrosa, pero él estaba en el expediente también metido. Yo esperaba que alguien en el Congreso, incluso hasta del mismo partido de gobierno, se parara y le dijera a Luis Abinader, como yo le dije a Leonel Fernández en su momento, en ese contrato hay corrupción. No hay otra explicación. No hay otra explicación que no sea corrupción para hacerle este daño al pueblo dominicano que se le está haciendo con este contrato de la renegociación y extensión de la concesión de nuestros aeropuertos en Aerodón. Yo reitero mi posición desde el gobierno, con la ayuda del Señor y el apoyo de todos los dominicanos que marquen la casilla 28 en todas las boletas. Nosotros vamos a denunciar este contrato, lo vamos a llevar a un arbitraje internacional, si ellos quieren que vayamos a un arbitraje internacional, pero vamos a hacer esto bien. Si vamos a mantener el sector privado ahí, vamos a hacer una licitación pública, abierta, nacional e internacional. Sabe Dios si aparece hasta un grupo económico dominicano que le interese eso y que dé mejores condiciones que todos los grupos internacionales que vengan, con reglas claras para que el país de manera diáfana reciba los beneficios que tiene que recibir. Sí mismo. Recuerda el ingeniero también, por ejemplo, lo de Cogentrix, que fue durante uno de los gobiernos de Leonel Fernández. Una planta que sin dar el servicio había que pagarle un dineral. 4.8 millones de dólares mensuales, José. Había que buscar la Cogentrix apagada. 4.8 millones de dólares apagada. Todos los meses, no al año, no. Todos los meses. O sea que en un año cualquiera, Cogentrix se llevaba fácilmente 50 millones de dólares apagada. Pero tú dirías, pero eso fue en aquellos tiempos. Abinader firmó un contrato como ese ahora. ¿Con cuál? Oh, la barcaza de la corrupción. A la barcaza de los negros de Asua. La que está en los negros de Asua. Esa barcaza apagada, Abinader le firmó que hay que pagarle. En el año 2023. Ay, Dios santo. O sea, en el año 2023 todavía tenemos un contrato que no viene del 2000 ni del 99 de la capitalización, que viene de la mano del gobierno del PRM. Ese esperpento de tecnología obsoleta que nosotros la vamos a sacar del país desde que ganemos. Contaminando el agua, matando los peces. Millones de peces. Mucha gente enferma. Y que viene de la corrupción, porque los dueños de esa barcaza lo echaron a patada de África por soborno, José. A Renzo Caradamis, que aparece en los Pandora Papers, donde mismo aparece Luis Abinader con sus 70 millones de dólares en paraísos fiscales, y aparece en el escándalo de los Pandora Papers, es el dueño de esa barcaza, que lo sacaron de África, porque lo encontraron dando soborno para ganarse un contrato en un gobierno africano. Y aquí aparece como si nada. No, aquí es un héroe. Aquí es un héroe. Y aquí se impuso contra todo el mundo, contra esa comunidad humilde de los negros. Una playa hermosa, José. Yo iba a esa playa de adolescente, porque está en el sur, en el trayecto del sur, y nos bañábamos, y ahí compartíamos. Ahí no se puede hacer absolutamente nada. Hay un circuito de pescadores que ahora van a tener que dedicarse a atracar o a robar. Yo les digo a ellos que no se dejen morir, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Pero antes vivía... Sí, pero no lo mande a atracar, ingeniero. No, pero yo no voy a dejar que la gente se muera, José. No, pero es que atraco no. Pero es que este gobierno no le está dando otra alternativa a este pueblo. O que se vayan del país, como el 70% de los jóvenes. Que se pongan a hacer actividades de motoconcho. Es que ya no hay que montar en los motores. La gente está yendo a pie a los sitios en lugar de montarse, ¿no? Lo que te quiero decir es el extremo al que está este gobierno llevando lamentablemente a la gente. Familias, cientos de familias que vivían de la pesca, hoy tienen que dedicarse a otra cosa, gracias a Luis Abinader, que él quería imponer esa barcaza que, dicho sea de paso, está justo al lado del muelle por donde entra el clinker que él utiliza en su fábrica de cemento, que está desbaratando el Parque Nacional
Francisco Alberto Camaño Deño. Barbaridad. O sea, es un circuito de maldad y de perversidad que nadie lo está denunciando y que yo lo estoy diciendo para que el pueblo sepa que aquí hay un candidato presidencial que tiene las manos limpias, las manos sueltas y las manos firmes para redimir a este pueblo en lo político, en lo económico y en lo social. Que no le tenemos miedo absolutamente a nadie, solo a Dios. Que de Dios para abajo no le tememos a nadie. Y que estamos dispuestos a enfrentar a quien sea que haya que enfrentar para que el país encuentre el camino de la prosperidad. Usted hablaba del Tribunal Constitucional, pero se está conformando un nuevo Tribunal Constitucional, se van a modificar las altas cortes y desde ya hay cierto escepticismo de quienes pudieran integrarla. ¿Usted ha podido ver cómo van esas evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura y qué opinión le merece? Ese es un reparto, José. El Consejo Nacional de la Magistratura son 8 instrumentos de la élite que se ponen de acuerdo para gastarse la justicia que la élite necesita, no que necesita el pueblo. No tengo mayores expectativas de lo que de ahí va a salir. Por eso el método que nosotros planteamos para la escogencia de las altas cortes es diferente. Nosotros vamos a eliminar el Consejo Nacional de la Magistratura, vamos a reformar la Constitución para eso, y que los jueces de las altas cortes que forman el Poder Judicial sean elegidos como son elegidos las cabezas de los demás poderes del Estado. ¿Quién elige al presidente y al vicepresidente? El soberano pueblo en las elecciones. ¿Quién elige a los diputados y senadores, que son la cabeza del Poder Legislativo? El soberano pueblo en las elecciones. Pues nosotros vamos a modificar la Constitución para que quienes elijan los jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la República, sea el soberano pueblo. Decía Simón Bolívar, nadie es tan bueno como para gobernar un pueblo sin su consentimiento. Y el Poder Judicial es parte del gobierno del pueblo, es la cabeza. ¿Quiénes serán los candidatos? ¿Quiénes pudieran ser los postulantes? Gente que haya hecho carrera en cada una de sus áreas. ¿Usted quiere ser procurador? Usted no puede venir como vino Jean Alain de una empresa de los Vicini a ser Procurador General de la República. O usted no puede venir como vino Henry Molina de ser el coordinador de campaña de Tommy Galán en San Cristóbal a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es una falta de respeto. No, usted tiene que hacer carrera en el Ministerio Público. Hizo carrera en el Ministerio Público, pues usted es postulante a Procurador General de la República. Usted hizo carrera en la judicatura, pues usted puede ser un postulante para ser un juez de una de estas altas cortes. Y esos son los que van a participar con una ley, con reglas claras, las condiciones de participar y todo lo demás. Entonces así, sí habrá una justicia que responda al pueblo dominicano y no a las élites que están representadas ahora en ese Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Tú sabías, José, que aquí los grupos económicos tienen sus propios jueces? Los grupos económicos. Aquí hay jueces que antes de firmar una sentencia llaman al grupo económico que los postuló. ¿Qué usted opina de eso? O van a la oficina de esos grupos económicos y allá redactan la sentencia. Redactan la sentencia que van a pronunciar en el tribunal. Qué relajo Eso del no país. puede ser. Yo estoy invitando a los dominicanos que rompamos con eso, que ya otros países lo hicieron. Bueno, ahí está Guatemala, ahí está que le quieren boicotear el proceso a Arévalo, ahí está también Argentina y tenemos El Salvador, que son 3 ejemplos de cuando una sociedad decide cambiar su rumbo. Por eso yo le hablo, José, sobre todo, a ese 40% del pueblo dominicano que está pensando no ir a votar el día de las elecciones en febrero y en mayo. Ese 40% que no piensa ir a votar, porque hay un 58% que no piensa ir a votar ni por el PLD, ni por el PRM, ni por la Fuerza del Pueblo. Son gente que no hay quien le hable esas tres entelequias. Pero hay un 40% que se va a quedar, o hasta ahora piensa quedarse sentado en su casa, o irse a su villa en Punta Cana, o irse a Capcana, o irse a Jarabacoa ese día, o irse del país para no estar presente ese día. Yo le estoy diciendo a esa gente, no lo hagan. No cometan el error que cometió el 50% de los venezolanos en 1999. Cuando Chávez ganó, la mitad de los venezolanos se quedó en su casa sin votar, José. Obtuvo Chávez 3 millones de votos y la competencia 2 millones de votos. Pero el gran partido que podía elegir un nuevo presidente, un nuevo candidato, no fue a votar. Y miren lo que es Venezuela en el día de hoy.
a esa gente que tienen su vida resuelta, que no dependen de un bono luz, que no dependen de los 1.500 pesos que le van a dar ahora de bono navideño, a esa gente que no depende de estar pegado o no con el gobierno para existir. Yo quiero invitarle a que nos ayuden a proteger la patria. Vayan y voten. Si ellos votan, te aseguro, José, que en una primera vuelta aquí habrá sorpresa y no serán ninguna de las 3 entelequias políticas que hasta ahora tenemos. Espero que seamos nosotros. Acompáñennos en la casilla 28. Vuélvanse locos y marquen el 28 ahora en febrero y también en el mes de mayo. Y vamos a dar el salto y decirle a la élite que ellos no son mayoría en este país. Sí, ¿cómo van las estructuras de su partido, ingeniero, generación de servidores? ¿Y cómo van los preparativos, primero para febrero y luego para la presidencial y legislativa? Acabamos de vivir un proceso hermosísimo con la inscripción de todos nuestros alcaldes y nuestros regidores, los directores de juntas distritales y los vocales, y estoy muy positivo, José, estoy emocionado con los resultados que hemos estado teniendo. Puedo decirte desde ya que Generación de Servidores es el partido no aliado a las estructuras tradicionales que más candidatos municipales está llevando en todo el territorio nacional. ¿Cuántos lleva? Nuestros candidatos están cubriendo, José, el 90% del electorado nacional. 90%. Y los candidatos que estamos perfilando, te puedo comentar que algunas provincias de todas las alcaldías y juntas distritales de esas provincias, algunas de ellas tenemos hoy, si hoy fueran las elecciones, 4 alcaldías ganadas en una sola provincia, según los datos que estamos teniendo. De manera que en febrero la invitación colectiva, masiva, es a marcar la casilla 28. ¿Qué le dicen las encuestas, ingeniero? Nosotros vamos creciendo. Lo que estamos haciendo... ¿Un porcentaje, tiene idea, un 2, un 3, un 5, nos está haciendo crecer? No, nosotros superamos esos umbrales ya hace meses. El pleito nuestro ahora es por ser uno de los 2 partidos que quedará en la segunda vuelta. Por eso hay aliados que no lo son ahora, que no quiero tocarlos ni maltratarlos, porque probablemente me tengan que apoyar ellos en la segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta electoral. Pero la realidad es que hoy nosotros vamos caminando y es nuestra lucha, nuestro pleito ahora mismo. Ya no es ni por ser un partido mayoritario, ya eso gracias a Dios lo superamos hace mucho. Nuestro pleito no es por mantener el reconocimiento, ni por sacar alcaldes, diputados, senadores. Ya eso creemos que lo tenemos superado hace mucho. Nuestra pelea ahora es por ser uno de los 2 partidos que quedará en la inevitable segunda vuelta que se va a llevar aquí después de las elecciones de mayo. Pero según las encuestas todavía muchas favorecen al presidente, dicen que está por un 54, por un 52, por un 56, todos los días sale una encuesta nueva. Bueno, la de Diario Libre sí fue que dijo ya realmente que había una segunda vuelta, pero la mayoría como que dicen que es un clavo pasado, como se dice en el argot popular. José, cuando escuches algo de Luis Abinader, de entrada ponlo en duda. Luis Abinader es un mentiroso compulsivo. Es un psicópata que encerrado en su burbuja de mentira es incapaz de entrar en contacto con la realidad que está viviendo nuestro pueblo. Por antonomasia, la mentira define a Luis Abinader y a su gobierno. Pero están equivocados de era, están descontextualizados. Hace 20, 30 años, el presidente mandaba un titular al Listín Diario y ese titular era el que todos los comentaristas hablaban y era de lo que el país decía y esa era la opinión pública del día. Hoy no. Hoy el periódico de eso que más se lee, apenas lo leen 22,000 personas. 22,000 lectores que con un tuit tuyo en 20 minutos ya tú lo has superado, sin problema. El tiempo cambió y no se dieron cuenta. Luis Abinader y el PRM quiere crear una percepción bajo la premisa de aquel sofisma político viejísimo de que en política la percepción es perseguida por la realidad. Pero ya eso no es posible, porque hay una realidad que le da en la cara a la gente. Cuando tú le dices a una persona en un medio de comunicación que Luis tiene un 53%, y tú vas al supermercado y escuchas a la gente hablando en el supermercado de este gobierno, tú dices, pero ¿y dónde tienen ese 52%? Cuando escuchas a los motoristas
en las esquinas de los barrios, lo que están diciendo de este gobierno, tú dices, pero será de Marte que van a traer ese 52%, o, ojo con esto, a menos que estén planificando un gran fraude electoral para las elecciones de mayo y poner ese porcentaje y luego utilizar todas estas encuestas como apoyo demostrativo de que él realmente tenía ese 52%. Pero eso no es posible en este estado de cosas en República Dominicana. Y ya finalmente un mensaje de Navidad y esperanza para el pueblo dominicano, ingeniero, que estamos cerrando este ciclo ya de entrevistas del año. Bueno, República Dominicana es un pueblo muy creyente, José. Somos un pueblo cristiano, por eso no tuvimos miedo de poner la Biblia en la Constitución para que esté en la bandera como lo hicimos cuando fuéramos diputados. Decir al pueblo dominicano que disfruten la Navidad. La Navidad es Cristo, que busquen a Jesús con todo su corazón, en familia, en unidad fraterna, que vivan la Navidad a plenitud, que recuerden que lo que va a terminar es el año, no es la vida sigue después de enero, y que no pierdan la esperanza, en que República Dominicana puede ser un país diferente, donde los jóvenes quieran vivir en República Dominicana y no largarse, como muchos de ellos quieren irse. 70% de nuestros jóvenes se quieren marchar. Queremos construir ese país diferente. Para eso, Dios nos da la oportunidad de tener en las boletas de febrero y en la boleta de mayo la casilla número 28. Aunque usted no conozca el candidato o los candidatos de esa casilla, tenga la seguridad que quien va a estar en esa casilla es un hombre que ama a la República, que ama a la familia, que ama a Dios y que va a representarlo en los cargos electivos de la manera más digna posible que usted pueda ser representado. Bueno, gracias, ingeniero. Recuerden compartir este contenido para que llegue a muchas más personas y también seguir las plataformas sociales del ingeniero Carlos Peña, aspirante a la presidencia, candidato oficial, mejor dicho, por Generación de Servidores. Gracias. Que Dios le bendiga y gracias por su tiempo. Bye, bye.